Imagine un mundo sacudido por las crisis, en el que surge un líder carismático que ofrece respuestas que nadie más puede dar. Con palabras seductoras, gana corazones, unifica naciones y promete resolver los dilemas más profundos de la humanidad. Sin embargo, bajo esta apariencia de Salvador, se esconde una oscura agenda llena de engaños, diseñada para engañar incluso a los más precavidos. Esta figura, mencionada en las Escrituras como el Anticristo, ha provocado intensos debates y especulaciones durante siglos, pero entre tantas interpretaciones persiste una pregunta: ¿de dónde vendrá? La Biblia, rica en sus profecías y símbolos, presenta enigmáticas informaciones sobre la aparición del Anticristo. Aunque los textos sagrados ofrecen pistas, no revelan detalles exactos sobre su origen. En 2 Tesalonicenses 2, 3 a 4, Pablo nos advierte sobre el hombre de pecado que se levantará, alguien que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se considera divino. Esto nos hace pensar: ¿su origen está en algún lugar que menos esperamos? ¿O es que ya estamos viendo las señales sin reconocerlas? Curiosamente, la respuesta a la pregunta sobre el origen del Anticristo no es definitiva. La Biblia nos enseña que su revelación tendrá lugar en el tiempo de Dios, según su perfecto propósito. Esta falta de claridad es en realidad una oportunidad para ejercitar nuestra fe y vigilancia. Al tratar de descifrar las profecías, se nos recuerda constantemente que nuestra atención no debe centrarse solo en el misterio que rodea al Anticristo, sino en la certeza de la victoria de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Por ejemplo, pensemos en el primer advenimiento de Jesús. Muchos esperaban un Mesías triunfante que dirigiría un gran ejército y liberaría a Israel del dominio romano. Sin embargo, vino como un humilde siervo, nacido en un pesebre, desafiando todas las expectativas. El mismo principio se aplica a las profecías sobre el Anticristo. Dios a menudo obra de maneras que escapan a la lógica humana, llevándonos a depender más de Él que de nuestro propio entendimiento. A lo largo de este estudio, exploraremos las principales teorías sobre el origen del Anticristo, analizando su base bíblica, sus implicaciones y sus limitaciones. Nuestro viaje nos llevará a interpretar textos como Daniel 9, Apocalipsis 13 y otros, que presentan figuras simbólicas y escenarios intrigantes. Sin embargo, antes de sacar conclusiones, es esencial recordar que el objetivo no es temer el futuro ni desentrañar cada detalle de las profecías, sino crecer en discernimiento espiritual y confianza en Dios. El origen del Anticristo puede seguir siendo un misterio, pero una verdad es inquebrantable. Jesucristo ya ha vencido todo el poder del engaño. Por lo tanto, al continuar esta reflexión, que nuestros corazones estén firmemente anclados en la promesa de su glorioso regreso. La fascinación por el origen del Anticristo no es algo reciente. Desde los primeros siglos de la era cristiana, teólogos y estudiosos de las Escrituras han tratado de interpretar las profecías bíblicas que mencionan a esta enigmática figura. Pero, ¿es el verdadero propósito de tales pasajes revelar la identidad y el origen de este personaje? ¿O hay algo más grande que Dios quiere enseñar a su pueblo a través de estas profecías? En el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27, encontramos una de las bases de las teorías que relacionan al Anticristo con un resurgimiento del Imperio Romano. Estos versículos describen al príncipe que ha de venir,
vinculado a la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, un acontecimiento histórico dirigido por tropas romanas al mando del general Tito. La interpretación común es que, al igual que los romanos fueron responsables de este hito devastador, el anticristo podría surgir de una región o coalición que comparta vínculos históricos con el antiguo imperio. Otro pasaje importante se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:3-4, donde Pablo se refiere al hombre de pecado, que surgirá al final de los tiempos, exaltándose a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Este texto nos recuerda que su aparición está vinculada a acontecimientos preestablecidos en el plan divino. Sin embargo, no hay detalles explícitos sobre su origen geográfico, lo que apunta a un propósito mayor: mantener a los creyentes vigilantes, pero no obsesionados con especulaciones. Una segunda teoría frecuente sitúa al anticristo en Oriente Próximo, en zonas históricamente asociadas con el antiguo imperio asirio, que incluía partes de lo que hoy son Siria, Irak y Turquía. Daniel 11, 40-45 menciona a un rey del norte, que desempeñará un papel destacado en los últimos días. Históricamente, el norte de Israel se relacionaba a menudo con estas regiones. Esta interpretación cobra fuerza al considerar el papel central de Oriente Medio tanto en la historia bíblica como en los conflictos geopolíticos actuales. A pesar de las teorías más populares, es esencial recordar que la Biblia, en su profundidad, también hace hincapié en la soberanía divina sobre estos acontecimientos. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús por los signos del final de los tiempos, éste respondió en Mateo 24:36 que acerca del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Del mismo modo, la identidad del anticristo solo se revelará plenamente en el tiempo señalado por Dios. La historia nos enseña también que Dios actúa a menudo de manera inesperada. El primer advenimiento de Cristo es un claro ejemplo de ello. En lugar de un rey guerrero que derrocaría a Roma, el Mesías vino como un humilde siervo, desafiando todas las expectativas. Esto sirve para recordar que las interpretaciones humanas de las profecías pueden ser limitadas y a menudo falibles. Las Escrituras nos presentan una serie de imágenes y profecías que construyen el enigma que rodea al anticristo. Cada uno de estos pasajes, cargados de simbolismo y significado, revela fragmentos de su identidad, características y papel en los acontecimientos finales de la humanidad. Estos textos proporcionan pistas no solo sobre quién será, sino también sobre cómo y cuándo aparecerá, siempre bajo el permiso del plan divino. Uno de los textos más significativos se encuentra en el libro de Daniel 9:26-27, donde el profeta describe al príncipe que ha de venir. Este personaje está asociado a la destrucción de Jerusalén y del templo, acontecimiento que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo por las fuerzas romanas. La profecía, sin embargo, va más allá de este acontecimiento histórico. Menciona un pacto que se firmará durante 7 años, interrumpido a la mitad del período. Muchos interpretan este pacto como una alianza política o religiosa que establecerá el anticristo, pero que culminará en una traición que dará lugar a grandes tribulaciones. En el Nuevo Testamento, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3-4, amplía la comprensión del anticristo. Aquí se le llama el hombre de pecado,
y el hijo de perdición. Pablo nos advierte que se levantará en rebelión, se exaltará a sí mismo por encima de Dios y tratará de ser adorado como una deidad. Esta descripción no solo refleja una figura de gran poder político y religioso, sino también alguien que será profundamente carismático, capaz de engañar incluso a los elegidos. Mateo 24:24. Este engaño se ve acentuado por la obra de Satanás, que le concederá poder para realizar signos y prodigios. El libro del Apocalipsis también proporciona detalles fascinantes sobre esta figura. En Apocalipsis 13:1-2, Juan ve una bestia que emerge del mar, con características híbridas que recuerdan a los imperios mencionados en las visiones de Daniel. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que representan poder y autoridad, y recibe su fuerza del dragón, identificado como Satanás, Apocalipsis 12:9. Este simbolismo refuerza la conexión entre el anticristo y los poderes malignos que operan detrás de las estructuras humanas. Otro símbolo importante es el Rey del Norte, mencionado en Daniel 11:40-45. En el contexto bíblico, el Rey del Norte era el Rey de la Tierra. En el contexto bíblico, el norte se asociaba a menudo con territorios como Siria y Asiria, históricamente enemigos de Israel. Este rey es descrito como un ambicioso conquistador que invadirá la Tierra Santa y establecerá su dominio. Aunque este pasaje tiene aplicaciones históricas, muchos estudiosos creen que también apunta a los acontecimientos finales, con el anticristo cumpliendo el papel de este gobernante arrogante. Estos textos se combinan para construir una imagen de quién será el anticristo y cómo actuará. Sin embargo, es esencial subrayar que el lenguaje utilizado es rico en simbolismo. Términos como bestia, príncipe y rey del norte no deben leerse literalmente, sino interpretarse a la luz de todo el contexto bíblico. Este enfoque ayuda a evitar malentendidos y a centrarse en el mensaje central. El anticristo es un instrumento utilizado en el desarrollo del plan de Dios, pero será derrotado por la soberanía de Cristo. A lo largo de todas estas referencias, vemos que el objetivo principal de la Biblia no es crear un retrato detallado del anticristo, sino preparar a los creyentes para mantenerse firmes en su fe y discernir los signos de los tiempos. A medida que avanzamos en la comprensión de estos pasajes, surgen más preguntas, y las respuestas siguen apuntando a la necesidad de confiar totalmente en Dios y en su revelación progresiva. A lo largo de las Escrituras, la figura del anticristo aparece como un recordatorio no solo del desafío al que se enfrentarán los creyentes, sino también de la importancia de la vigilancia espiritual y de la centralidad de Cristo en nuestro camino. Mientras muchos se centran en identificar o descifrar los misterios proféticos, la Biblia nos llama a una postura de humildad y atención para que no nos desviemos del foco principal, Jesucristo y su victoria final. Un tema recurrente en los pasajes proféticos es la llamada a la vigilancia. En Mateo 24:42-44, Jesús advierte: «Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor». Aunque el contexto habla del regreso de Cristo, el principio de estar espiritualmente vigilantes también se aplica a los acontecimientos que preceden a su venida, incluyendo el surgimiento del anticristo. La vigilancia, en este sentido, no significa vivir en la paranoia, sino mantener una fe activa, fundamentada en la palabra y en la oración, para discernir los tiempos y evitar ser engañados. La humildad
desempeña también un papel esencial en la interpretación de las profecías. La historia nos muestra cómo generaciones anteriores han malinterpretado las Escrituras debido a expectativas humanas equivocadas. Por ejemplo, en el primer advenimiento de Cristo, muchos esperaban un Mesías militar que liberaría a Israel del dominio romano, pero Jesús vino como el siervo sufriente, desafiando completamente estas suposiciones. Este precedente nos recuerda que mientras tratamos de entender las profecías, debemos hacerlo con la conciencia de que el plan de Dios a menudo excede nuestra limitada comprensión. Además, se describe al anticristo como alguien que utilizará el engaño, las señales y los prodigios para confundir a la gente. 2 Tesalonicenses 2:9-10. Esto refuerza la necesidad de discernimiento espiritual, que solo es posible a través de una relación con Dios. La vigilancia no es solo una medida de protección, sino también una forma de estar preparados para responder con sabiduría y fe en tiempos de incertidumbre. A pesar de la gravedad de la amenaza que representa el anticristo, la narración bíblica sitúa a Cristo en el centro de la historia, como fuente de esperanza y redención, mientras que el anticristo es presentado como alguien que busca exaltarse y dominar. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad y sacrificio, ofreciendo su vida por la salvación de la humanidad. En Apocalipsis 19:11-16, vemos a Cristo retratado como el jinete victorioso, el Rey de Reyes, que derrotará a todas las fuerzas del mal, incluido el anticristo. Esta gloriosa visión de Jesús sirve para recordar a los creyentes que el anticristo es solo una pieza del gran plan de Dios. Será derrotado en el tiempo señalado, y el reino de Dios triunfará. Así, nuestra atención debe permanecer fija en Cristo, no en el miedo o las incertidumbres que rodean el futuro. Aunque la figura del anticristo sigue intrigando a estudiosos y creyentes a lo largo de la historia, la esencia de la Escritura nos lleva a una comprensión más profunda. El propósito de Dios no es que nos obsesionemos por identificar quién será, sino que fijemos nuestra mirada en la certeza inquebrantable de la soberanía de Cristo. El anticristo, en toda su complejidad, es solo una pequeña parte de un plan mayor, en el que la victoria de Dios ya está garantizada desde la eternidad. Las Escrituras dejan claro que, por poderosa que parezca la oposición, nunca prevalecerá contra el plan divino. En Apocalipsis 20:10, vemos el destino final del anticristo y de las fuerzas del mal, cuando Dios ponga fin definitivamente a su poder. Esta promesa nos recuerda que todo dolor, engaño e injusticia son temporales, pues Dios reinará para siempre en la verdad y la justicia. Además, la existencia misma del anticristo apunta a una llamada a la preparación espiritual. El reto para todo creyente no es buscar detalles exactos sobre cuándo o dónde aparecerá, sino permanecer firmemente arraigado en la fe. La vigilancia, descrita por Jesús en Mateo 25:1-13, en la parábola de las 10 vírgenes, enseña que debemos mantener nuestras lámparas encendidas, es decir, estar constantemente preparados para el regreso del Señor. Esta preparación no se basa en el miedo, sino en la confianza en un Dios que es fiel a sus promesas. La Biblia, en su profundidad, nunca sitúa al anticristo como foco principal. Al contrario, se le presenta como una pieza de un rompecabezas mayor que culmina en la manifestación gloriosa de Jesucristo. El objetivo último de las profecías es edificar la fe del pueblo de Dios,
alentar la perseverancia y fortalecer la esperanza de que el reino de Dios triunfará sobre todo mal. En un mundo donde la incertidumbre y la oscuridad parecen crecer, el mensaje central de las Escrituras brilla aún más. Cristo es la luz que disipa todas las tinieblas. Él es el principio y el fin, aquel que tiene el control absoluto de toda la historia. No importa lo confuso o aterrador que pueda parecer el futuro, nuestra seguridad está anclada en el hecho de que Dios es soberano y dirige todas las cosas para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. Por lo tanto, al reflexionar sobre el anticristo, que esa reflexión no nos lleve al miedo o a especulaciones innecesarias, sino a la plena confianza en Cristo. Él ya ha vencido, y esta victoria es el fundamento de nuestra esperanza y nuestra fe. El reto final no es descifrar cada detalle de las profecías, sino vivir fielmente cada día, proclamando el Evangelio y esperando con alegría el regreso de nuestro Salvador. Y así, mientras consideramos las complejidades del anticristo y el misterio que rodea su origen, estamos llamados a mirar más allá, a aquel que es el verdadero centro de toda la historia, Jesucristo. La cuestión que queda, por tanto, no es solo qué ocurrirá en los últimos días, sino cómo vivimos hoy, a la luz de esta gloriosa verdad.